Bienvenidos al Mundo Hoy. Bienvenidos a la información y a la muy buena música en una hora, como lo hacemos habitualmente cada fin de semana desde Buenos Aires, Argentina y para el mundo. La información más trascendente. A través de Diario El Noticiero en Perú. Un abrazo muy grande para todo el equipo. Mundonet Radio en New York con Charlie Palacio. Ari López nos reproduce en Miami a través de Contigo Radio. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela en Radio Colonial TV, Perú. Chalo Buitrago en Infinito Radio, México. Gracias Jonathan Lozano en Guayaquil, Ecuador, a través de Radio Dial 593. En Isla Margarita, Galaxy Radio, Pedro Hernández, allí en Venezuela. Open Radio Dominicana, en República Dominicana con Jesús Salvador. Y TV Innova 93.1 con Marco Daza en Sucre, Bolivia. Radio Amor en Venezuela con José Martínez. Gracias Radio Onda Amistad, Alicante, España. José María, tu gentileza de siempre. Radio Sonar en Valparaíso 96.5 a cargo de Hugo Bamondes. Y Oli Hit también en Valparaíso, Chile, con Gerardo Cerda. Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México, Ángelo Manuel. Gracias Bonchona FM, Giancarlos Altuve en Venezuela. Y FM Express, gracias Julián, en la República Argentina. Vamos con la información, los temas que importan, los títulos más importantes de la semana en una hora. En España, el presidente Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar de los accidentes de trenes. Canadá también sufre una ola polar. Toronto amaneció varios días paralizada tras una nevada histórica. Proponen gravar con IVA, impuesto valor agregado, la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025. Familiares de presos relataron la crisis de la mayor cárcel de Ecuador. Manifiestan que es un infierno. En México, 11 muertos y 6 heridos tras un ataque en una cancha de fútbol. Estamos compartiendo el mundo hoy. Sepan que este es un resumen de las noticias de la semana. Compacto en una hora. El 42% de los chilenos aprobó el gabinete anunciado por el presidente entrante José Antonio Kast. El Parlamento de Honduras promete blindar la extradición con Estados Unidos y mejorar la educación y la salud. Irán afirmó estar abierto a negociaciones con los Estados Unidos, pero advirtió que si lo agreden, responderá. Arrancó el juicio en Francia contra un ex senador acusado de drogar a una diputada para abusar de ella. Donald Trump dijo que se está investigando el asesinato por agentes del ICE de un enfermero en Minneapolis. México invoca la Convención de Viena para que Brasil resguarde su embajada en Perú. En Honduras finalizó el estado de excepción entre logros oficiales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Al menos 15 muertos en el sur de Filipinas al hundirse un ferry con más de 300 pasajeros. El hijo de Nicolás Maduro dijo que Venezuela no puede olvidar el ataque de Estados Unidos del 3 de enero pasado. Estados Unidos revocó los visados a miembros del Consejo de Transición de Haití por vínculos criminales. Cientos de personas protestaron por el retroceso democrático y los atropellos en el régimen de excepción de El Salvador. El presidente de Perú anunció una reestructuración integral en el sistema carcelario que va a incluir una nueva entidad estatal después de encontrar deficiencias administrativas. Zelensky, el presidente de Ucrania, instó a Europa a una unidad efectiva y a elegir entre la libertad y la dependencia. Los aranceles de Daniel Noboa en Ecuador reabrieron el debate sobre la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. En Cuba, Miguel Díaz-Canel, su presidente, encabeza ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país negocia con Estados Unidos, pero nunca se subordina. Meloni en Italia considera inaceptable que Donald Trump minimice el respaldo de la OTAN en Afganistán. El izquierdista Iván Cepeda se consolida como el líder de intención de voto presidencial en Colombia.
La información necesaria, lo que pasa en la semana, lo compactamos en 60 minutos, una hora cada fin de semana en diferentes emisoras del mundo. Desde Buenos Aires, todos los sábados y domingos. Buena música, además de noticias. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos con los títulos que trascienden lo que tienes que saber en una hora. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, manifestó su disposición a reunirse con Daniel Noboa de Ecuador para discutir la lucha contra el narcotráfico. La disidente cubana Alina López pidió acompañamiento externo, pero rechazó una intervención al estilo Venezuela. Israel confirmó la identidad del último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza, el sargento Ran Billy. Ola polar en Norteamérica, más de 200 millones de personas bajo alerta de frío extremo. España expulsó al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al gobierno de Daniel Ortega. El secretario de Estado uruguayo circulaba con licencia vencida, no respetó una señal de pare y chocó a un motociclista. Los temas más importantes, gracias oyentes a los que se van sumando y a los que se van comunicando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, nos pueden escribir, nos pueden enviar audios, información, gacetillas, imágenes, todo lo que quieran. Bukele descartó secuestros y cárteles en El Salvador tras denuncias de estafas telefónicas desde Colombia. La Unión Europea aprobó la ley que prohíbe importar gas ruso a partir de 2027. Cada fin de semana hacemos un repaso de los títulos más importantes del mundo. Las fuerzas de seguridad de Guatemala informan sobre 950 personas arrestadas tras el estado de sitio. Punta del Este, Uruguay. 2 hermanos argentinos de 15 y 21 años rescataron a una familia uruguaya que se ahogaba en el mar. La purga militar de Xi Jinping en China recrudece la incertidumbre sobre su política de defensa. Detuvieron a una ex jueza de la Corte Suprema de Chile acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. Reservas almacenadas en una mina de cobre en Panamá podría generar más de $800 millones. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Continuamos en El Mundo Hoy, un breve repaso por los títulos más importantes de la semana. España impulsa la migración regular. La idea es que 500.000 de migrantes, cientos de miles de latinoamericanos, sean beneficiados. En el país ibérico, la derecha considera la medida un atentado a la identidad nacional. Para otros sectores es un acto de justicia social. Panamá empezó el Foro Económico de América Latina y el Caribe. La CAF reúne a mandatarios de Latinoamérica y líderes de la región. Un diputado opositor de Bolivia afirmó que Evo Morales, el expresidente, ya no está en el país y se encuentra en México. El partido del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, vive crisis interna por la renuncia de 2 de sus líderes. Bomberos uruguayos fueron recibidos en Chile para hacer frente a los mega incendios forestales en el país trasandino. Javier Milei, el presidente de Argentina, incluyó la rebaja de la edad de imputabilidad en los menores en los asuntos urgentes del Congreso argentino que se tratarán la próxima semana. En Honduras asumió como presidente Nasri Asfura. Estoy aquí para servirles a ustedes y al país, dijo en medio de un gran dispositivo de seguridad. Arrestaron a un ex vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, por un caso de supuesto enriquecimiento ilícito
injustificado. Murieron 4 ciudadanos cubanos en el incendio de un hostal en Moscú. La CIA trabaja para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, según la cadena CNN. Corea del Norte lanzó al menos 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón. Cada fin de semana, en diferentes emisiones del mundo, en radios AM, FM y online, estamos haciendo este programa, donde contamos los temas más relevantes de la semana, pero donde también escuchamos muy buena música. Un estado de excepción para combatir el narcotráfico divide opiniones entre los candidatos a presidentes en Costa Rica. Nicolás Maduro sumó 3 nuevas denuncias en los tribunales de Argentina mientras esperan definiciones sobre pedidos de extradición. Son denuncias por violación a los derechos humanos. Nicaragua y España, un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas que reviven las del 2021. Nicaragua se quedó nuevamente sin embajador en Madrid luego de que el gobierno de Pedro Sánchez expulsara al representante de Managua, Mauricio Carlos Geli, en una estricta reciprocidad por la injusta expulsión del embajador español en el país centroamericano, Sergio Farrés Albá, que llevaba menos de 2 meses en el puesto. Empresarios de México denuncian que la extorsión es uno de los costos más persistentes y piden a Claudia Sheinbaum, la presidenta, que actúe al respecto. Los militares en Argentina podrán ocupar cargos en el gobierno sin dejar la carrera castrense. En Venezuela, Diosdado Cabello cifró en 808 los excarcelados y negó que sean presos políticos. Amnistía Internacional asegura que el ICE, la Policía de Migraciones de Estados Unidos, actúa de manera impune y pide una rendición de cuentas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó la falta de firmeza de otros países para combatir el crimen organizado. Son los principales y gracias por supuesto por esa confianza. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos con esa información trascendente. Colombia anunció el bloqueo inmediato de celulares en cárceles tras denuncias de El Salvador para frenar la extorsión y las estafas telefónicas que se originan desde las cárceles del país. Lula da Silva, el presidente de Brasil, habló con Donald Trump y le pidió que la Junta de Paz se limite a Gaza e incluya a Palestina. En España, 4 detenidos tras disparar a la Guardia Civil en una operación contra narcolanchas. Ecuador subió un 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano y crece la guerra arancelaria. 5 muertos en un incendio en una fábrica de galletas en Grecia. Mercosur, América Latina no esperará a la Unión Europea. La Comisión Europea baraja sacar adelante el mayor acuerdo comercial de la historia del bloque comunitario sin la aprobación del Parlamento Europeo. Disputa entre cárteles tras una masacre en el centro de México. 11 personas murieron y 12 más quedaron heridas en Guanajuato en un ataque atribuido a grupos narcos, según las primeras pesquisas. Estados Unidos envió a El Salvador al expresidenciable Norman Quijano. El también expresidente del Congreso salvadoreño fue condenado por corrupción a 13 años de cárcel. El Foro Penal cuestiona la cifra de excarcelados en Venezuela. La ONG que protesta y que pide apoyo, aparte de brindárselo a presos políticos, dice que oficialmente no hay 808 liberados como manifiesta el gobierno. Titulares: sigue la crisis energética en Cuba. 58% de la isla está sin luz. Una ola de frío histórica congeló parcialmente las cataratas del Niágara y creó una inédita imagen que ya recorre el mundo. Uruguay registró una baja en casi todos los delitos, pero las cifras de criminalidad siguen siendo muy altas. Desde la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro instó a Ecuador y a Colombia a retomar el diálogo directo en medio de la tensión bilateral. La Unión Europea manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años. El Comando Sur de Estados Unidos destinará $11 millones en apoyo a las Fuerzas Armadas de Paraguay.
Mireya Agüero, la próxima canciller de Honduras, dijo que sin ninguna duda Estados Unidos será su aliado estratégico. Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia buscarán apoyo en Berlín y París frente a la tensión con Estados Unidos. La familia de la defensora de derechos humanos en Venezuela, Nélida Sánchez, exige su liberación tras 500 días de reclusión. Ofensiva de Estados Unidos contra el narcoterrorismo marítimo. Hay más de 120 traficantes abatidos en 5 meses, según el Departamento de Estado. Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán. Titulares. Los más trascendentes de la semana los contamos el sábado y el domingo, cada fin de semana, en diferentes emisoras del mundo. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. La neta, lo contamos cada fin de semana. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos en El Mundo Hoy, el repaso de los títulos más importantes de la semana contados en una hora. El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Vladimir Putin y Zelensky en Moscú. Lula es antisemita, esto lo afirmó el candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, desde Jerusalén. Aquí no se rinde nadie, dijo el presidente de Cuba. El gobierno dijo que no tiene un plan B ante las amenazas de Donald Trump. Los salvadoreños señalan a la economía como el principal problema del país, según una encuesta. Trump aseguró que la flota enviada a Irán está lista para actuar, como en Venezuela. Arabia Saudita no permitirá usar su territorio para una acción militar contra Irán. La Fiscalía de Ecuador allanó la vivienda de la ex candidata presidencial del correísmo, Lucía González, por un caso de lavado de activos. Un tribunal de Surcorea condenó a la ex primera dama a casi 2 años de cárcel por corrupción. Un hombre roció con líquido a una congresista demócrata, Lian Omar, en Estados Unidos, en un mitin en Minneapolis. China reafirmó que nunca va a renunciar al uso de la fuerza contra Taiwán tras una purga militar. En Argentina, Javier Milei dijo que su gobierno le está demostrando al mundo que el verdadero camino es la derecha. El gobierno de Cuba encabezó una marcha de jóvenes en medio de las tensiones con Estados Unidos. Una ONG anunció 8 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Petro, el presidente de Colombia, dijo que la reunión con Donald Trump en estos días será determinante para él y a la vida de la humanidad. Trabajadores estatales de Argentina anunciaron una huelga nacional contra la reforma laboral de Javier Milei. Será el 11 de febrero. México señaló el exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento del tren interoceánico ocurrida, recordamos, hace unos días y que dejó 14 muertos. Políticos, empresarios y celebridades en Estados Unidos alzaron la voz contra el ICE, la policía migratoria, tras las muertes en Minneapolis. Un excombatiente sandinista fue hallado culpable de estafar en casi $5.000 millones a Nicaragua. Lula da Silva habló del vínculo entre Brasil y Estados Unidos y dijo: vamos a volver a la normalidad muy pronto. Israel y Honduras abrieron un nuevo capítulo en sus relaciones, según el embajador de Israel en el país. Trump aseguró que Cuba está a punto de caer porque ya no recibe petróleo de Venezuela. Desestimaron el caso de corrupción de la exgobernadora de Puerto Rico que fue indultada por Donald Trump. Un informe reveló abusos y uso de elementos tóxicos en un centro migratorio de la Florida. Ascienden a 34 los muertos por la tormenta en Estados Unidos y 530 hogares siguen sin electricidad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló el uso de territorio colombiano con parte de grupos criminales que se encuentran encuadrados en toda la zona y con impunidad.
En España, el abandono educativo temprano ha bajado al 12,8% en 2025 y 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años ya terminó el secundario. Demandan al gobierno de Donald Trump por la muerte de 2 personas en ataques a supuestas narcolanchas. La información necesaria, los títulos que importan, todos los días de fin de semana, el sábado y el domingo en diferentes emisoras del mundo. Eduardo Piers te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Mientras tanto, vamos con más información, más títulos importantes. Tiene que ver con Perú. Martín Vizcarra, el expresidente, seguirá preso pese a los problemas de salud. Un tribunal peruano rechazó la solicitud del gobernante para cumplir su sentencia en libertad. Advierten en Uruguay por un aumento del antisemitismo y el neonazismo. Protestas en Irán. El número de muertos por la represión del régimen se elevó al menos a 6.221 personas. La Unión Europea anunció cooperación inmediata y créditos históricos para Honduras tras la investidura de Nasria Fura. Un juez federal ordenó al director del ICE, la policía migratoria estadounidense, a comparecer ante el tribunal por violar órdenes judiciales en Minnesota. Organizaciones civiles y familiares de presos políticos plantean una ley de amnistía para pacificar Venezuela. La devolución de dólares en Bolivia comenzó con escasa demanda de los ahorristas. José Antonio Kast confirmó su visita a El Salvador tras postergar el viaje a Estados Unidos por la tormenta invernal. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. El Mundo Hoy, la información necesaria, los temas más relevantes de la semana los compactamos en una hora. Bruselas avaló la competencia de España para decidir sobre la regularización de los inmigrantes. En Venezuela, Diosdado Cabello criticó que quienes abogan por supuestos presos políticos no nombren a Nicolás Maduro. Cuba recibió el tercer envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa. Paz, el presidente de Bolivia, ofreció a Chile el uso de rutas terrestres de su país para impulsar la integración regional con Brasil. Perú anunció la liberación de otros 2 peruanos que estaban encarcelados en Venezuela. Estados Unidos espera que los cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales este 2026. La Patagonia Argentina enfrenta graves incendios y registra ya 45.000 hectáreas quemadas. Un juez de Estados Unidos suspendió temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota. La violencia física encabeza causas de muerte de presos en El Salvador, según diferentes organizaciones no gubernamentales. España apoyó incluir a la Guardia iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Inseguridad y narcotráfico dominan la agenda de cara a las próximas elecciones en Costa Rica. Jóvenes lideraron en Perú una protesta pidiendo la renuncia del presidente Geri. Estados Unidos sancionó a altos cargos de Haití por apoyo a las pandillas. Chile registró la tasa de natalidad más baja de su historia. El Instituto de Estadística señala que el país alcanzó en 2025 una tasa global de fecundidad muy baja, 0,97 hijos por mujer. El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió en el Parlamento. Los recortes y la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud complican la reconstrucción de la sanidad en Medio Oriente. Portugal decretó la situación de calamidad y emergencia en zonas afectadas por un gran temporal. China ejecutó a 11 miembros de las mafias de ciberestafas que operan desde Birmania. México rechazó los señalamientos de intervención en los procesos políticos de Estados Unidos. El monstruo, el hombre más buscado de Perú,
llegó a Lima extraditado desde Paraguay. Milei, el presidente argentino, dijo que la Junta de Paz creada por Donald Trump defenderá los valores judeo-cristianos. Lula da Silva y el presidente Rodrigo Paz de Bolivia hablaron sobre la infraestructura y el combate del crimen. Fue en Panamá donde ambos se comprometieron a realizar obras de infraestructura y a combatir el crimen organizado. Una ex candidata a la presidencia de Rafael Correa, recordamos el expresidente de Ecuador, negó vínculos ilícitos y denunció una persecución política tras el allanamiento de su domicilio. Titulares, los más importantes de la semana en una hora. La ONG Foro Penal confirmó 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela y elevó a 297 la cifra global. La Nobel María Ressa reclamó más regulaciones ante la violencia en línea contra las mujeres. La periodista filipina María Ressa, Nobel de la Paz, denunció en New York la impunidad de la violencia hacia las mujeres. María Corina Machado, líder venezolana, pidió una transición real en Venezuela tras reunirse con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Hallaron accidentado y sin sobrevivientes el avión de Satena, desaparecido en Colombia con 15 ocupantes. Rusia aseguró haber eliminado a 5 brasileños que luchaban en Ucrania como mercenarios. Petro, el mandatario colombiano, reiteró su llamado a Noboa, el presidente de Ecuador, para hablar de la lucha contra el narcotráfico y los aranceles. La violencia sexual ha crecido en Haití desde 2021, triplicándose los casos atendidos. Israel exigió en la ONU el desarme total de Hamas y advirtió contra el programa nuclear de Irán. Jane Baum, la presidenta de México, afirmó que la ayuda humanitaria a Cuba continúa pese a las críticas del gobierno de Trump. Presidentes de Latinoamérica apelaron en Panamá por la integración regional. La ONU aplaude la regularización de migrantes en España. Dice que refuerza la cohesión social. Son títulos, los más importantes de la semana. Los contamos aquí en El Mundo Hoy por diferentes emisoras del mundo, cada fin de semana. En algunas el sábado, en otras el domingo y en otras estamos en ambos días, haciendo un repaso de la actualidad mundial, pero siempre acompañado por Siempre noticias. Continuamos con el relato de los títulos más importantes del día. Economía y seguridad son los principales retos del nuevo gobierno de Asfura en Honduras que asumió esta semana. Hubo cambios de color, olor y sabor en el agua de Montevideo, la capital uruguaya. Salió marrón de los grifos, denuncian. Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se está tambaleando y afirmó que es hora de un cambio en la isla. La policía de Guatemala contabilizó casi 5 toneladas de presunta cocaína con un nuevo hallazgo. Industrias manufactureras dominicanas encabezan el crecimiento económico del país. Brasil solicitó a Estados Unidos la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia del expresidente Bolsonaro. La Unión Europea anunció nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Irán elevó la tensión ante la cercanía de la flota de Estados Unidos, sumó drones y prometió una respuesta aplastante. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy. La policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo. Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo. El embajador ruso ante la ONU comparó la crisis de Cuba con la caída de Maduro. En Venezuela tuvo lugar una traición, manifestó. La OTAN inicia este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una señal de unidad.
Estados Unidos aseguró que los altos funcionarios iraníes y sus familiares no son bienvenidos al país por la brutal opresión del régimen. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de su oficina en Haití ante el aumento de la violencia. Trump afirmó que Hamas parece dispuesto a un desarme, mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego. Ecuador y Colombia conversan en medio de una guerra arancelaria. El Salvador registra el primer caso confirmado de dengue en 2026. Brasil generó 1.200.000 empleos formales en 2025. Es el dato más bajo desde la pandemia. China adoptará medidas tras la decisión sobre el Canal de Panamá de no permitir a empresas trabajar en el lugar. Colombia reanuda vuelos de repatriación desde los Estados Unidos. Cerró la campaña en Costa Rica y este domingo hay elecciones. 3.700.000 costarricenses van a la urna. Iglesias rechazan los dichos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sobre la sexualidad de Jesús. El presidente aseguró que Jesús no era célibe y murió rodeado de mujeres. La Junta Militar birmana busca reconocimiento internacional 5 años después del golpe. Congresistas de la Florida pidieron a Estados Unidos, México y Europa una mayor presión a Cuba tras el ataque a Venezuela. Un pastor convirtió su iglesia en un banco de comida para los inmigrantes perseguidos en Minneapolis, Estados Unidos. En Argentina, todo listo para comenzar el debate de la reforma laboral la próxima semana en el Parlamento. Son algunos de los principales títulos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar cada fin de semana, por esperar el sábado o el domingo a que hagamos desde Buenos Aires este resumen de noticias. Y agradezco especialmente a las últimas emisoras que se fueron sumando. Gracias BQNA, Radio 107, Aguadilla, Puerto Rico. Un abrazo muy grande, Raquel Calero. Gracias por esta gran oportunidad. BQNA, Radio 107, Aguadilla. Desde hoy también nos retransmiten. Radio El Noticiero en Perú, un abrazo muy grande. Diario El Noticiero, gracias. Mundonet Radio en New York, gracias también a Contigo Radio en Miami. Gracias Radio Colonial TV allí en Perú. Infinito Radio en México, un abrazo muy grande a toda la gente de Radio Dial 593 en Guayaquil. Galaxy Radio en Venezuela, Open Radio Dominicana en República Dominicana. ITV Innova en Bolivia, un abrazo muy grande a Radio Amor, también de Venezuela. Radio Onda Amistad, Alicante, España. Radio Sonar Valparaíso, al igual que Oli Hits en el mismo lugar de Chile. Saludos a la gente de Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo. Gracias a la gente de FM Express en Argentina, a Bonchona FM en Isla Margarita, Venezuela. Y por supuesto, como recién lo anticipé, a la gente de BQNA, Radio 107, Aguadilla, Puerto Rico. Allí también estamos cada fin de semana. Les envío un abrazo muy grande. Pasen buena semana. Hay muchas noticias para seguir compartiendo. Lo haremos el fin de semana próximo. Gracias nuevamente. Los voy a dejar con Luis Eduardo Aut.